Dentro de la vanguardia artística de Villa Clara, integrada por varios intelectuales, entre ellos está Joel Sáez Carvajal, un hombre de las tablas, licenciado en Teatrología y Dramaturgia, preparación que culminó en el año 1989 en el Instituto Superior de Arte de La Habana. En esa ocasión, por vez primera, un estudiante se graduó con una tesis de dirección y lo hizo con la reposición de la obra titulada El Hijo. Me entrené como crítico, pero yo provenía de una familia de teatristas. Mi padre, director teatral del Centro Experimental de Teatro de Las Villas, un grupo que tuvo una larga trayectoria en la ciudad de Santa Clara, y mi madre, actriz de teatro y también de radio. Yo era una persona muy joven en esos momentos, tenía 22 años y tenía la necesidad, por todos los estudios de Lisa, por todo lo que había acumulado en esa facultad, por todas las lecturas y por todo el estudio del teatro contemporáneo, se había creado en mí y en algunos compañeros una necesidad de fundar un grupo teatral. Todo aquello había que volcarlo en la práctica, en un hacer concreto, en una realización artística concreta. Y entonces nosotros, un grupo de amigos verdaderamente de Lisa, decidimos venir a Santa Clara. Aquí creó el grupo Estudio Teatral, colectivo que aún dirige y que lleva un sello artístico de distinción a partir de hacer un teatro de pensamiento, de experimentación y de investigación a la vez. ¿Qué nos interesaba en los comienzos a nosotros? A nosotros nos interesaba una indagación sobre unos aspectos muy particulares del teatro que tenían que ver con la búsqueda de un lenguaje poético para la escena, pero una poesía que no fuera solo de palabras, sino una poesía que trabajara a partir de una sintaxis de la imagen. Y trabajamos a partir del actor sobre todo, o sea, de las posibilidades expresivas del actor, de las posibilidades que tiene el actor para construir signos visuales, imágenes. Nos interesaba también un teatro que fuese pobre desde el punto de vista material, íntimo, pero que fuese rico en las cualidades interpretativas del actor, en el poder de seducción del actor a partir de su presencia, de la intensidad, de la energía de su presencia física. Esto tenía algunos vínculos con algunas ramas del teatro contemporáneo, europeo sobre todo, y de algunas zonas del teatro latinoamericano. O sea, algunos referentes muy importantes para mí tenían que ver con la antropología teatral, con el trabajo de Grotowski, un investigador, un teatrista polaco muy importante. Y entonces ese fue como nuestro arranque. En la trayectoria artística de este joven dramaturgo, varias modalidades ha podido desarrollar, manteniendo como denominador común al teatro. En un principio nosotros trabajábamos, sobre todo empezamos a utilizar los referentes académicos, los referentes literarios que habíamos estudiado en el Instituto Superior de Arte, ¿no? Me interesaba mucho el tema del teatro clásico griego. Era muy intenso, muy interesante, con muchas posibilidades metafóricas, con muchas posibilidades de ser recontextualizado desde el presente. Son historias que te permiten hacer analogías y equivalencias con el presente. Y me interesaba mucho, sobre todo, el teatro clásico griego. Me interesaba mucho también algunos temas bíblicos. Nosotros queríamos cambiar un poco la lógica de lo que estaba pasando en el discurso teatral de esos años, que era sobre todo un trabajo que tenía que ver con un discurso de actualidad. O sea, éramos herederos de lo que había pasado en los años 70 y principios de los 80, donde el teatro cubano y la dramaturgia cubana se basó mucho en comentar la realidad de una manera directa. Nosotros como generación queríamos hacer un trabajo un poco más metafórico, un poco más poético y extrañar un poco la situación y las historias. De ahí la densidad intelectual y conceptual que nosotros tratamos de darle a nuestro teatro. Así destaca como director, asistente de dirección, diseñador de escenografía, luces, vestuario, además de profesor de dirección y actuación en diferentes escuelas de arte. Pero andando el tiempo, las cosas fueron cambiando, nosotros explotamos y exploramos muchas áreas del teatro y zonas temáticas. Y ahora, en la actualidad, estamos en una búsqueda donde hemos vuelto otra vez, después de todo haber acumulado toda esa sabiduría, hemos vuelto un poco a la indagación temática de nuestra realidad inmediata. Porque bueno, esa realidad siempre es un peso, siempre es una presión, y el grupo se ha volcado un poco en ese sentido, de seguir inventando sus propias historias a partir de una interpretación de la realidad.
Joel Sáez no se conforma con dirigir al grupo, también lleva de la mano gran parte del repertorio. Pero por si fuera poco, su proceso de creación se siente fuertemente en esas muchas obras que asume como dramaturgo. Bueno, el grupo se ha caracterizado siempre por... es un grupo muy respetado en el ambiente teatral, por su rigor y por una especie de densidad intelectual y conceptual muy fuerte en sus espectáculos. Ese es el sello, la marca del estudio teatral. Eso no siempre ha sido agradable. Hay quien no le ha gustado, hay quien le ha molestado, hay quien le resulta incómodo, porque no es un discurso fácil, porque no es un discurso que todo el mundo entiende, no es una cosa para las masas. Pero, paradójicamente, como ocurre siempre, esa cosa que molesta, esa cosa que puede ser incómoda, es lo que finalmente termina caracterizando y lo que la gente termina amando. O sea, la gente primero tiene una relación incómoda cuando el discurso que tú haces cambia los códigos, pero después la gente termina aceptando de que eso tiene un valor, de que eso es importante y que eso también es necesario. En su conjunto, esta labor persuasiva y con total dominio de las técnicas y del lenguaje del teatro hacen del grupo un movimiento diferente y siempre renovador en escena. Hace unos años, en un festival de Camagüey, se hablaba de que el estudio teatral era uno de los 5 o 6 grupos más importantes del país por su trayectoria, por su empecinamiento, por su búsqueda, por tener una estética muy caracterizada, porque no es un grupo que ha dado bandazos, sino que de una manera muy extraña y con mucha perseverancia el grupo insistió a lo largo del tiempo en aquellos presupuestos iniciales que yo te hablaba anteriormente, que era esa búsqueda poética, esa densidad intelectual, conceptual, ese intentar de que la obra de teatro fuese un reto intelectual, emocional para el espectador. Buscamos la intensidad a toda costa. Estudio Teatral, aunque mantiene un núcleo fundacional e incluye a profesionales de experiencia, ha sido capaz de aceptar a alumnos de teatro y a recién graduados de la especialidad, por lo que prepara un relevo actoral. El Estudio Teatral de Santa Clara ha sido mi campo de batalla, ha sido mi cuartel general, ha sido el espacio sobre el cual yo he trabajado y a partir del cual yo he podido hacer mi trabajo y desarrollar mi visión artística y de vida. O sea, toda mi pelea, todo mi trabajo ha sido fortalecer siempre el estudio teatral, tener un equipo fuerte desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista intelectual. Este es un teatro donde se entrena todos los días y bueno, también yo he tratado de que, como son muchos de ellos alumnos muy jóvenes, de siempre que haya en el estudio teatral un trabajo de estudio y de análisis intelectual, de formación intelectual. Ha funcionado como un taller, como un atelier, como un estudio, donde se ha desarrollado un pensamiento y una práctica teatral. Desde Villa Clara, Joel Sáez y Estudio Teatral han podido cultivar un sinnúmero de premios. Eventos como Magdalena Sin Fronteras, Caminarte, han sido protagonizados por el grupo. Obras del repertorio resultan distinguidas de manera individual y de forma colectiva. La fuerza de un grupo artístico, como de cualquier arte, de cualquier artista, tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con el saber acumulado. Si no se pierde el tiempo, si se trabaja y se reflexiona, se acumula una sabiduría, se acumula una cultura. Por eso es importante el núcleo de actores veteranos que tiene un grupo teatral. O sea, la memoria, el saber, la habilidad, la capacidad tiene que ver con la experiencia y con la praxis, con la práctica de un oficio en el tiempo. Entonces, el núcleo de actores veteranos, actores y no solo actores, sino yo también como director, son una fuerza tremenda para el grupo. Son la memoria del grupo, son los saberes. Es como un almacén de sabiduría. Bien, pero al mismo tiempo los actores jóvenes, los estudiantes, vienen a cumplir otra función, vienen a darle continuidad al grupo. Son también un estímulo para nosotros porque nos retan a tratar de transmitir esa sabiduría acumulada. Tenemos la obligación de dialogar, de abrirnos hacia los otros, y eso al mismo tiempo lleva a una operación intelectual de adaptación, de diálogo, de intercambio, que es tremendamente enriquecedora. Joel, como líder del proyecto, ostenta sellos de laureado, medallas de la ciudad,
colaboración cultural, el reconocimiento Nicolás Guillén de la UNIAC y la distinción por la cultura nacional, por solo mencionar algunos estímulos. Además, en varias ocasiones, Estudio Teatral ha asumido giras nacionales e internacionales. Su arte y lenguaje teatral ha servido de puente de comunicación entre varias culturas y han podido lograr trascendentales premios dentro y fuera de Cuba, como recompensa a la estética teatral que por años ha trazado el camino de estos profesionales, cuyo centro en sus vidas es el teatro. Normalmente yo nunca valoré mucho los premios, no me parecía que era importante eso, porque los premios son muy relativos, muy veleidosos, tiene mucho que ver con el que está allí y con el gusto del que está en el jurado, y yo creo que el hecho artístico escapa a ese tipo de reconocimiento, de cosas. No es una pose mía, es que lo creo profundamente. O sea, la vida me ha enseñado que esas cosas no tienen mucho valor. Aparte de que, bueno, uno puede alimentar su ego y sentirse un poco consolado en algunos momentos si le dan un premio porque cree que no ha perdido el tiempo. Pero el tiempo pasa inexorablemente y los premios no son decisivos. El verdadero premio, pienso yo, y no, lo digo con toda sinceridad, es mantenerse activo, mantenerse trabajando, tener algo que decirle a la gente, tener todavía motivaciones para hacer teatro y tener un grupo que pueda articular discursos y que pueda tener una relación viva y rica con los espectadores. Cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que eso es lo único que cuenta, lo único que es interesante, lo demás pasa. En el ámbito teatral del territorio siempre hay que contar con Estudio Teatral, también en el panorama nacional y sobre todo constituye punto de referencia tanto para la formación de actores como de públicos, ávidos estos últimos a consumir un teatro más elaborado y por tanto más culto, que es igual a decir un teatro más reflexivo y más profundo. El estudio teatral es el centro de mi vida, ese es el centro. Es lo más importante, es el espacio vital, es el continente, es la estructura donde yo me muevo y que me permite tener las experiencias que yo necesito para alimentar mi existencia. Eso es lo más importante.